Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de los hechos y los negocios jurídicos. Pero antes de hablar de los hechos y negocios jurídicos, tenemos que decirle qué es el derecho. El derecho es el conjunto de normas que rige la vida humana en sociedad, normas de carácter imperativa, de forzoso cumplimiento. Pero ¿qué regula el derecho? Está regulando precisamente los hechos jurídicos, está regulando los acontecimientos naturales que tienen consecuencias jurídicas para el hombre. Decimos entonces que los hechos es una causa del derecho, es su fuente originaria. Podemos decir que el nacimiento, la transformación y el fin de los derechos son consecuencias de hechos a los que el derecho ha atribuido tales efectos. Nos dice Savigny que define los hechos como un acontecimiento en virtud de los cuales las relaciones de derechos nacen y terminan. Por otra parte, todos los hechos jurídicos producen en el tiempo un cambio en las relaciones de derechos. Nos dice Eugène Petit que los derechos nacen, se modifican y transmiten efectos por los hechos jurídicos. Esta posición sería un tanto discutible en la medida en que los hechos jurídicos, la voluntad de las personas como regla general, está ausente. Estos hechos jurídicos pueden ser positivos o negativos, según la realización y consecuencia que pudiera ser futura, pudiera que produzcan efectos retroactivos. Muchas relaciones jurídicas penden de la realización de ciertos hechos, como por ejemplo las situaciones que se dan en los contratos de seguro. Y algún vínculo jurídico tiene su validez en su aspecto hasta que se verifique determinado hecho. Eh, Diferentes especies de hechos o acontecimientos. Podemos decir que los hechos y acontecimientos pueden producirse por una causa que se encuentra fuera del hombre o con participación directa de él, ya sea por el querer de su voluntad. Hay hechos que son acontecimientos naturales o fenómenos naturales en el que la voluntad del hombre no tiene participación. Y las otras que son acciones humanas en que la voluntad más o menos directamente ha intervenido en su realización. En los hechos primeros puede hablarse de eventos naturales que no producen efectos jurídicos, que son indiferentes al derecho, y de acontecimientos naturales que producen efectos jurídicos, tales como por ejemplo una fuerza de un río, una mutación de un cauce, un nacimiento de una persona, una defunción de una persona, una enfermedad. Cuando hacemos referencia a la mutación de un cauce de un río, él genera derechos hacia las partes. Por ejemplo, en la accesión, que es una figura jurídica que aparece regulada en nuestro Código Civil, trae consecuencias jurídicas, acrecienta una parcela a la finca de una de las partes colindantes. Pudiéramos decir también que las acciones humanas pueden producir los efectos jurídicos que el sujeto tuvo la intención de producir o puede originar efectos jurídicos con la independencia de la voluntad de la gente. Tales son los casos del cambio de domicilio, por ejemplo, los actos ilícitos también, de las responsabilidades que nacen de la culpa o negligencia, que no son efectos producidos de manera directa por la voluntad de las personas. Los actos jurídicos pueden calificarse de intencionales o voluntarios. Hay acciones de terceras personas que originan nacimiento, extinción de derechos y modificaciones en las condiciones jurídicas de los demás, en las cuales estos no han tenido participación. Por ejemplo, cuando alguien edifica en terreno ajeno. Un hecho jurídico es el antecedente o la causa de una relación jurídica. Una norma jurídica parte siempre de un presupuesto de hecho para posteriormente regular las consecuencias que ello tiene en el área del derecho. El presupuesto de hecho de la norma es un hecho jurídico, con lo cual, si nos fijamos, entre ambos radica en la voluntad. Mientras que el hecho jurídico es algo involuntario, el acto jurídico es algo voluntario, pero los dos producen consecuencias jurídicas.
El concepto de hecho, término derivado del latín factum, permite describir aquello que ocurre, las acciones, la obra o la cuestión a la cual se hace referencia. Un hecho jurídico, en cambio, es un acontecimiento trascendente en el ámbito del derecho. Pero un acto jurídico o negocio jurídico ya existe la voluntad del hombre en querer modificar, crear o extinguir obligaciones. El acto jurídico en sí entonces tiene consecuencias queridas por la persona que realiza el acto. Un hecho jurídico tiene consecuencias, evidentemente, pero no participa el querer y la voluntad per se para que nazcan derechos las personas. Pero un acontecimiento normal no tiene consecuencias jurídicas, excepto hay hechos de la naturaleza que sí tienen consecuencias jurídicas como la que acabamos de explicar. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí, estimados estudiantes y profesionales del derecho. Nos veríamos entonces en la próxima edición. Les sugiero pues que se suscriban a este canal para estar recibiendo información con referencia al derecho civil, derecho romano, derecho procesal, derecho comercial. Saludos a todos. Gracias.